Buenas tardes, somos el grupo número 3 de la materia Ética y Desarrollo Profesional. Nuestro tema que nos corresponde son los derechos humanos. Yo comenzaré hablándoles acerca del concepto de los derechos humanos. Históricamente, la noción de los derechos humanos corresponde con la afirmación de la dignidad de la persona frente al Estado. La sociedad contemporánea y particularmente la comunidad internacional han reconocido que todo ser humano, por el hecho de serlo, tiene derechos frente al Estado, derechos que éste tiene la obligación de respetar y garantizar. Los derechos humanos son garantías jurídicas esenciales que protegen a la persona contra actos de gobierno que afectan a las libertades fundamentales y a la dignidad humana, asegurando que podemos vivir como seres humanos. Los derechos son inherentes a la persona sin distinción alguna. Raza, color, sexo, idioma, religión, lengua, opinión política o cualquier otra condición. También se caracterizan por ser universales, es decir, es para todos los seres humanos sin excepción. Son inalienables puesto que nadie puede renunciar o ser despojado de ellos. También son intransferibles, no se puede ceder a una persona u otra los derechos suspendidos o retirados. Estos están basados a la dignidad intrínseca y la igualdad de todos los seres humanos. También son indivisibles e interdependientes. Son indivisibles que deben ver el conjunto y son independientes debido a que en su ejercicio los derechos dependen unos de los otros. Son inderogables puesto que están fuera del debate democrático. Por ello, no pueden ser alterados por los estados. Los derechos humanos han estado presentes en distintas áreas o ámbitos en los que el ser humano se desarrolla, tanto social como cultural y política, y éstas surgen a través de conflictos nacionales o globales en defensa de los intereses de las personas. Sus antecedentes tuvieron lugar en los primeros acuerdos europeos, donde se pretendía regular la autoridad de quienes la ejercían, es decir, brindarles garantías a las personas vulneradas ante la monarquía. Los derechos humanos son tan antiguos como la misma existencia del ser humano. Siempre ha existido una lucha constante por la paz, por la dignidad, la igualdad y la libertad de las personas. Con la Revolución Francesa y Norteamericana en el siglo XVIII, se logró el reconocimiento formalmente de los derechos civiles y políticos, también llamados derechos individuales o derechos de la primera generación, como lo es el derecho a la vida, a la propiedad privada, el derecho al voto, a la libertad de palabra y de prensa, entre otros. En el siglo XIX, la Constitución Federal en Centroamérica reconoció por primera vez los derechos humanos. Con el auge y desarrollo del capitalismo, se iniciaron las luchas reivindicativas de los obreros en todo el mundo, lo que también influyó en el reconocimiento formalmente de los derechos económicos, sociales y culturales, o también llamados derechos de la segunda generación. Finalmente, en el siglo XX, con el fin de la Segunda Guerra Mundial, queda conformado el mundo bajo otro patrón de organización y son reconocidos los derechos del pueblo o derechos de la tercera generación, que son los derechos de las colectividades, con intereses en común con la humanidad, como lo es el desarrollo económico y social, el derecho a la protección del patrimonio, el derecho a la protección del medio ambiente y el derecho a la paz. Los primeros derechos reconocidos constitucionalmente son los llamados derechos civiles y políticos. El común denominador de estos derechos consiste en limitar el poder del Estado, con el propósito de resguardar la libertad de las personas y permitir el gobierno del pueblo. Estos derechos imponen a los distintos poderes del Estado el deber preferente de no interferir en las libertades básicas de las personas, aunque suponen la existencia de un aparato público que garantiza su ejercicio. El proceso histórico para su incorporación a las cartas fundamentales ha sido paulatino y ha ido acompañado por importantes instrumentos internacionales, como por ejemplo la Declaración Universal de los Derechos Humanos, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, entre otros.
En el marco de nuestra Constitución salvadoreña, los derechos civiles que se reconocen son el derecho a la vida, el derecho al honor, a la integridad y a la libertad personal, el derecho a la libertad de entrar, permanecer y salir del territorio de la República, la inviolabilidad del domicilio, la documentación personal, la libertad de expresión, derecho a la libertad de religión, derecho al nombre y a la nacionalidad y el derecho al debido proceso. La Constitución salvadoreña reconoce los derechos políticos que le corresponden al hombre y a la mujer en calidad de ciudadanos al cumplir 18 años de edad y promueven la participación política en la forma de decisiones nacionales que se reconocen de la siguiente manera: derecho al sufragio, derecho de asociarse para formar un partido político o afiliarse a los que ya están formados, y el derecho a optar por cargos públicos, todos ellos amparados en el artículo 72 de la Constitución salvadoreña. Cuando hablamos sobre los derechos de las mujeres, sabemos que es una lucha que se ha librado a través de la historia. En el año 79 tenemos un punto de inflexión, porque la Asamblea General de la ONU crea la Convención para la Eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer. Esta convención es muy importante porque da una definición de discriminación nunca antes vista, la cual se basa en la distinción o exclusión en el sexo y también declara los derechos humanos de las mujeres que hasta ese entonces habían sido discriminadas y no habían sido tomadas en cuenta en todos los ámbitos, como por ejemplo en lo social, en lo político y en lo económico. Otro hecho importante será cuando ya se crea la Convención Interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer, Belén do Pará. Aquí ya se enfoca en el tema de la violencia y es muy importante resaltar porque habla de tres tipos de violencia: violencia física, violencia psicológica y violencia sexual. En nuestro país también adoptaron la ley contra la violencia intrafamiliar en el año de 1996. Aquí también es muy importante resaltar que destaca 4 tipos de violencias: la violencia física, la violencia sexual, la violencia psicológica y la violencia patrimonial. Y no debemos de olvidar la Ley Especial Integral para una vida libre de violencia para las mujeres. Esta fue creada por la Asamblea Legislativa en el año 2010 y en esta hay muchas más definiciones sobre la violencia. Una ley muy importante en la que protege aún más los derechos de las mujeres. Derechos de la niñez. En la antigüedad la niñez fue ajena al concepto de persona. Tanto los niños como las mujeres y los esclavos no eran considerados como tales. En Grecia como en Roma eran frecuentes los delitos contra los menores. Afortunadamente durante el siglo XX, en donde se plantea la preocupación por proporcionar a los niños mejores condiciones en cuanto a educación, salud, alimentación y protección jurídica. En la actualidad, los niños y los jóvenes tienen los mismos derechos humanos generales que los adultos y también cuentan con derechos específicos derivados de sus necesidades especiales. Todo ello gracias a un proceso que inició con la Declaración sobre los Derechos del Niño aprobado en 1959 por las Naciones Unidas. Sin embargo, es en 1989 que se firmó en la sede de la ONU la llamada Convención sobre los Derechos del Niño, convirtiéndose en el instrumento internacional más importante que comprende los derechos de los niños e impone obligaciones y responsabilidades a terceras personas en su actuación con respecto de los niños. La Convención sobre los Derechos de los Niños se convirtió en ley para El Salvador, ya que fue firmada por el gobierno y ratificada por la Asamblea Legislativa el 27 de abril de 1990, entrando en vigencia el 18 de mayo del mismo año. Los principios fundamentales de los derechos del niño son el derecho a la no discriminación, derecho al interés superior del niño, derecho a la educación, derecho a la opinión, derecho a una vivienda digna, derecho a la alimentación, derecho a la expresión, derecho a la salud, derecho al nombre y nacionalidad. Dentro de la legislación salvadoreña se protegen estos derechos de la niñez principalmente en la Constitución de la República de El Salvador, en sus artículos 2, 34, 35 y 36, y en otras leyes como la Ley de Adopción, Código de Menores, la Ley del Menor Infractor, la Ley del Instituto Salvadoreño de Protección al Menor, el Código de Familia y la Ley de Protección Integral de la Niñez y Adolescencia. Derechos de los adultos mayores. Las personas de la tercera edad son aquellas
que hayan cumplido los 60 años o más, establecido en el artículo 389 del Código de Familia, y están protegidas en el régimen especial que reconoce y regula los deberes y derechos que ésta les confiere en el artículo 390 del Código de Familia. Asimismo, la Constitución en el artículo 1 reconoce a la persona humana como el origen y el fin de toda actividad del Estado, que está organizado para la consecución de la justicia y la seguridad jurídica y el bien común. En el ámbito internacional se reconocen los aportes que las personas adultas mayores hayan brindado a sus respectivas sociedades, tomándose en consideración principios fundamentales, entre ellos la independencia, participación y cuidados, autorrealización y dignidad. En el artículo 398 del Código de Familia obliga al Estado a proteger y a vigilar que se cumplan las leyes que para efecto garanticen los derechos de los adultos mayores. La Declaración Universal de los Derechos Humanos es un documento que sirve de plan de acción global para la libertad y la igualdad, protegiendo los derechos de todas las personas en todos los lugares. Podemos decir que fue la primera vez que los países acordaron las libertades y derechos que merecen protección universal para que todas las personas vivan su vida en libertad, igualdad y dignidad. La Declaración Universal fue adoptada por las Naciones Unidas cuando acababa de establecerse el día 10 de diciembre de 1948, como respuesta a los actos de barbarie ultrajantes para la conciencia de la humanidad cometidos durante la Segunda Guerra Mundial. Su adopción reconocía que los derechos humanos son la base de la libertad, la justicia y la paz. El trabajo sobre la Declaración Universal de los Derechos Humanos comenzó en el año de 1946 con un comité de redacción integrado por representantes de una gran diversidad de países, entre ellos Estados Unidos, Líbano y China. El comité de redacción posteriormente se amplió para incluir a representantes de Australia, Chile, Francia, Reino Unido y la Unión Soviética. Esto fue lo que permitió que el documento se beneficiara de aportaciones de estados de todas las regiones y de su diversidad de contextos religiosos, políticos y culturales. Después, la declaración fue debatida por todos los miembros de la Comisión de Derechos Humanos de la ONU y finalmente fue adoptada por la Asamblea General en 1948. Podemos decir que la Declaración Universal de Derechos Humanos contiene 30 derechos y libertades que pertenecen a todas las personas y que nadie los puede arrebatar. Los derechos que se incluyeron fueron el derecho a la vida, el derecho a la libertad, el derecho a no estar sometidos a la esclavitud, el derecho a la opinión, el derecho al trabajo y entre otros, que por el momento siguen siendo la base internacional de los derechos humanos. Actualmente la Declaración de los Derechos Humanos sigue siendo un documento vivo. Es decir, también que el documento ha sido traducido a más de 500 idiomas a nivel mundial. Los instrumentos internacionales de derechos humanos se pueden dividir en protocolos o convención. Una de las convenciones que encabeza esta lista es Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación racial. Se dice que en toda doctrina de diferenciación o superioridad racial es científicamente falsa, moralmente condenable y socialmente injusta, y peligrosa y no tiene justificación teórica o práctica.
Este dicho tratado entra en vigor el 4 de enero de 1969 en conformidad con el artículo 19. En esta convención también entra el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, y luego entra Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer. Es un tratado internacional adaptado en 1979 por la Asamblea de las Naciones Unidas, descrito como Declaración Internacional de Derechos para las Mujeres. Luego sigue Convenciones sobre los Derechos del Niño, Convención Internacional sobre la Protección de los Derechos de todos los trabajadores migratorios y de sus familiares, Convención Internacional para la Protección de todas las personas contra la desaparición forzada, Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad Física, el Protocolo Facultativo del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, segundo Protocolo Facultativo del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos destinado a abolir la pena de muerte, el Protocolo Facultativo de la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, Protocolo facultativo de la Convención sobre los Derechos del Niño relativo a la participación de niños en los conflictos armados. El siguiente protocolo es Protocolo facultativo de la Convención sobre los Derechos del Niño relativa a la venta de niños, la prostitución infantil y la utilización de niños en la pornografía. Protocolo facultativo de la Convención contra la tortura y otros tratados o penales inhumanos o degradantes, y el Protocolo facultativo de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. Órganos o instituciones de protección de los derechos humanos. Instituciones. Las instituciones nacionales de derechos humanos son órganos administrativos creados para proteger y promover los derechos humanos en un país determinado. Hay un 112 de instituciones de Naciones Unidas de derechos humanos, la mayoría de las cuales cumplen con las normas establecidas por los principios de París y reconocidas por las Naciones Unidas. El cumplimiento de los principios es requerido para la acreditación ante la ONU, que únicamente para las instituciones nacionales no se lleva a cabo directamente por un organismo de la ONU, sino a través de revisión por pares realizados por el Comité Internacional de Coordinación de las Instituciones Nacionales de Derechos Humanos. Las instituciones acreditadas por el Comité Internacional de Coordinación de los Derechos Nacionales de Derechos Humanos con estatus A, es decir, el pleno cumplimiento de los principios de París, disfrutan de un acceso mucho mayor a los comités de tratado y otros órganos de derechos humanos de la ONU. La Secretaría para el proceso de revisión para la acreditación inicial, renovación de la acreditación de cada 5 años, es proporcionada por la sección Mecanismos Regionales e Instituciones Nacionales de la Oficina de Alto Comisionado de las Naciones Unidas para el Derecho Humanos. Los órganos basados en las cartas de las Naciones Unidas son los siguientes: el Consejo de Derechos Humanos, Examen Periódico Universal, la Comisión de Derechos Humanos, sustituidos por el Consejo de Derechos Humanos. Los órganos de tratados, Comité de Derechos Humanos, Comité de Derechos Económicos. Recursos legales para denunciar abuso de los derechos humanos. Facultad para denunciar los delitos. Según el artículo 125 del Código Procesal Penal, expresa que una persona mayor de edad que se considera ofendido puede poner la denuncia por medio de un juez. Si la persona ofendido es menor de edad, puede hacerlo por medio de su representante legal o la persona que tenga bajo los cuidados de esa persona menor. La denuncia también puede presentarla un vecino, un amigo, un compañero de la persona ofendida. Puede hacerla de forma verbal o escrita. Si hace por medio de escrito, la denuncia deberá identificarse y firmar la denuncia si pudiere. Si la denuncia la hace de forma verbal, podrá expresar los hechos por medio de una acta y presentarla a un tribunal.
de los hechos de denunciado y las circunstancias en que sucedió. Esta acta será firmada por medio del denunciante. Si pudiera, en ese caso, el contenido de la denuncia tiene 3 elementos. El primero sería la relación circunstanciada del hecho, es decir, el lugar, el tiempo y el modo. El número 2 sería nombre de los actores y demás partícipes y personas que presenciaron en el hecho, si pudieran tener un conocimiento, que serían en este caso unos vecinos inmediatos. El número 3, todas las indicaciones pueden conducir a comprobación sobre el hecho del denunciado.